Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre la línea del tiempo, específicamente el conflicto armado interno en Colombia, que sucedió desde el año 1964 hasta la actualidad. Yo soy Alexander Alzate. Mi nombre es Lorena Marulanda. Y bueno, vamos a empezar en primer lugar aterrizando en 1964, en donde pues empezó primeramente lo que se llama la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estas fueron creadas principalmente por Manuel Marulanda con ideales marxistas, leninistas y pues comunistas, ya que estábamos en el auge de la Guerra Fría. Esto después de un bombardeo que hizo el presidente Guillermo León Valencia a unas zonas del Tolima que afectó a campesinos, y los campesinos tenían una idea de alzamiento de armas en contra del Estado porque el Estado los decepcionó. Continuando, encontramos que en 1967 está la creación del Ejército de Liberación Nacional, esto idealizado por Camilo Torres, el sacerdote Camilo Torres, y pues fundado por Fabio Vázquez y líderes universitarios. Esto inició como un grupo ideológico de las universidades bajo las ideales del maoísmo, del comunismo maoísta, es decir, de la China, para que llegara aquí a Colombia en contra de la injusticia social de la nación. Continuando en 1970 con la creación del movimiento 19 de abril, esto ocurre por la corrupción que se hizo bajo las elecciones del 19 de abril de 1970, en donde bajo el Frente Nacional, Misael Pastrana, el conservador Misael Pastrana, resulta ganador y le gana a el candidato de la NAPO, Gustavo Rojas Pinilla, lo que claramente crea una decepción total y una revalidación de que nuestra democracia pues no tenía un eje claro. Por el otro lado, seguimos con la Guerra Sucia. La Guerra Sucia empieza con el gobierno de Alfonso López Michelsen, con las denominadas cooperativas de seguridad o las denominadas Convivir en 1974, en donde estas después empiezan a crear como paramilitares en contra de los insurgimientos de las guerrillas, principalmente del EPL, guerrillas de las FARC, del ELN o del M-19. Seguimos por el otro lado con la muerte de María Cano. Esto se puede dar como el inicio del genocidio de la Unión Patriótica, en donde esta fue asesinada por paramilitares ya en el auge de las cooperativas de seguridad, como bien lo dije antes, y esto pues se considera ya el inicio del genocidio de la UP. Continuando por el 1985, nos encontramos la toma del Palacio de Justicia en manos del movimiento 19 de abril, liderados por Carlos Pizarro, en donde este grupo de guerrilleros toma el palacio y secuestra a los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Esto es uno de los momentos más trágicos de la historia. Esto fue bajo la presidencia de Belisario de Betancourt, y claramente estamos hablando de uno de los hechos más trágicos de la historia, ya que el resultado fue bastante mortífero, ya que hubieron muchas víctimas en el atentado. Por el otro lado encontramos que la masacre de la Unión Patriótica en La Uribe, esto en la vereda de La Uribe, en el Meta, en donde asesinan a 16 miembros de la Unión Patriótica, miembros muy fuertes de la Unión Patriótica, que pues lamentablemente son asesinados por paramilitares de nuevo de las cooperativas de seguridad. Continuando en el 1990 es el asesinato de Bernardo Jaramillo bajo paramilitares, en donde el líder de la Unión Patriótica, pues en estas elecciones de 1990 son consideradas las elecciones más sanguinarias de la historia. Este es asesinado mientras salía del aeropuerto. Continuando, en 1991 se crea entonces, a través de la séptima papeleta y la Asamblea Constituyente, se crea la Constitución del 1991, nuestra actual Constitución, en donde se crea una de las figuras más importantes para este tema del conflicto armado, que es la guerra interna, reconociendo la presencia de las guerrillas y el problema que son para el Estado. Seguimos, ya que en 1992, bajo el gobierno ya de César Gaviria, ya están las negociaciones de paz con el M-19. Esto tras el acuerdo de la Carta Magna,
las negociaciones de paz con este grupo armado pues se llevó a cabo, lo que conllevó que en 1994 estos firmaron un acuerdo de paz y un cese al fuego definitivo, además de que el M-19 entraba como una fuerza política llamada la Alianza Democrática del M-19, liderada por Antonio Navarro Golfo. Por el otro lado, en 1998, con la victoria de Andrés Pastrana, inician las negociaciones con las FARC, en donde pues aquí mi compañera ya nos va a decir. Bueno, así es, Alex. Entonces, en 1998 el gobierno colombiano inicia estas negociaciones de paz con las FARC, y estas negociaciones se prolongaron hasta el año 2002, que estas negociaciones pues se llevaron a cabo en la zona de distensión y el área desmilitarizada en el departamento de Caquetá. Asimismo, entonces damos pie al año 1999, donde pues la zona de distensión, esta zona pues fue un área, como lo indiqué, desmilitarizada para facilitar pues lo que fue el cese al fuego y facilitar pues todas estas negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, Alex. Entonces la zona que se ubicaba en el departamento del Caquetá tenía una superficie aproximadamente de 42 kilómetros cuadrados. En el 2001 hubo pues el rompimiento de este acuerdo. Las negociaciones pues de paz entre el gobierno y las FARC se rompieron debido a esa falta de acuerdo sobre la desmovilización de las FARC, y en el año 2002 el gobierno de Uribe Vélez asumió la presidencia de Colombia y pues implementó lo que fue la política de seguridad democrática, que se centró en la lucha contra la guerrilla y los grupos paramilitares. En el 2003 entonces inician las operaciones militares contra las FARC y el ELN. En el 2003 pues entonces el gobierno colombiano inicia todas estas operaciones, y lo que llevó pues a un aumento de violencia en el país. En el 2005 vemos como la Ley de Justicia y Paz es aprobada y permitió entonces asimismo la desmovilización de todos estos grupos paramilitares y la concesión de beneficios penales a los líderes de estos grupos. Y en el 2006 la desmovilización de las AUC se desmovilizaron y pues se convirtieron en un partido político. Y ya en el 2008, en la operación Fénix, con esta operación pues es asesinado el comandante alias Raúl Reyes y se crea una crisis con Ecuador, y adicional a eso pues la operación Fénix fue una operación militar llevada a cabo en el 2008 por el gobierno colombiano. Asimismo entonces en el 2010, con el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, asumió la presidencia de Colombia, y también se inició nuevamente un proceso de paz con las FARC, donde en el 2012 entonces se inician estas negociaciones de paz del gobierno y las FARC en La Habana, y pues el gobierno colombiano inició estas negociaciones en La Habana, que se prolongaron hasta el año 2016. Ya en el 2013, en el marco jurídico del acuerdo, entonces pues el acuerdo jurídico para la paz fue aprobado en el 2013, y estableció, Alex, el marco legal para las negociaciones de paz entre lo que fue el gobierno y las FARC. En el 2015 pasamos entonces a este año, donde ocurrió el acuerdo sobre la participación política de las FARC, y llegaron a un acuerdo sobre esta participación en el proceso de paz, y con el fin de que este grupo pues tuviese ese partido político con personería jurídica y curules en el Congreso. Ya en el año 2016 finaliza pues el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y ahí el fin de estas guerrillas, en el gobierno Santos junto con alias Timochenko, líder pues de las FARC, firman el acuerdo para finalizar y dar un inicio a un cese al fuego indefinido. Ya en el 2017 entonces está la implementación del acuerdo de paz y la desmovilización de las FARC, que el proceso pues se llevó a cabo en varias fases y concluyó en el año 2018. Ya en el 2018, con el gobierno de Iván Márquez, asumió pues la presidencia, y pues enfrentó en su momento todo un cerro de críticas por el manejo del conflicto armado y la implementación del acuerdo de paz que le dio en ese año.
Y bueno, por el otro lado se encuentra la crisis con Venezuela, y es que pues tras el no reconocimiento del gobierno de Iván Duque al gobierno de Maduro, pues eso llevó a un vacío en la seguridad de la frontera, lo que llevó que la guerrilla como el ELN iniciase pues la toma de esta zona. Y ya por último encontramos la pandemia del COVID-19, en donde esto incluye la crisis humanitaria y la crisis de inseguridad, y donde vemos uno de los momentos más sanguinarios de la historia, recordando los 90. Muchas gracias, Lore, este fue un excelente conversación, se puede decir. Sí, así es, Alex, pues aquí le proyectamos entonces una serie de fechas en forma de línea de tiempo para conocer pues lo que ha sido todo este proceso del conflicto armado hasta el día de hoy. Muchas gracias, hasta